¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarles. Bienvenidas a esta emisión de Jueves de Debate 22. Este año se cumplen 3 décadas, 30 años desde aquel doloroso 1993, cuando se visibilizaron por primera vez los feminicidios de mujeres y niñas en Ciudad Juárez. 16 años después, 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano como responsable de la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres, cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad Juárez. Lo doloroso es que en estos 30 años no solamente se ha incrementado el número de mujeres y mujeres transgénero también que diariamente pierden la vida por diversas violencias feminicidas, sino que esta problemática se ha expandido prácticamente por todo el país sin una respuesta acertada de diversas instancias, particularmente de las fiscalías. ¿Qué sigue en esta lucha por la exigencia de justicia y de un alto a la violencia? Así es que el pretexto hoy, este jueves, es una importante exposición que han curado, investigado dos extraordinarias mujeres feministas, titulada 30 años contra el feminicidio y el transfeminicidio en México. Así es que me da muchísimo gusto recibir a Lorena Wolfer. ¿Cómo estás, mi querida Lorena? Me da muchísimo gusto recibirte aquí. Tú eres una artista, activista, promotora cultural, fuiste directora también de Exteres Arte Actual, fuiste integrante de ese ya hoy extinto, tristemente, Festival del Centro Histórico, y pues tu trabajo de alguna manera está muy vinculado con estos 30 años, ¿no? Tristemente, pues recordando los feminicidios de Ciudad Juárez, porque justamente uno de tus trabajos a nivel del performance fue eso, visibilizar y a través de tu cuerpo trabajar justamente con todas estas violencias. Muchas gracias y bienvenida. Pues muchas gracias por la invitación, Jacaranda, y qué gusto estar aquí para pues hablar sobre este tema que nos preocupa y que nos ocupa. Así es. Desde hace tantísimo tiempo. Así es. Y bueno, aquí me da muchísimo gusto también recibir a mi querida Emanuela Borsachielo, ¿está bien pronunciado? Está muy bien pronunciado. Ya gracias. una periodista, investigadora italiana, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense. Y bueno, pues has colaborado en muchísimos espacios, asesorando también incluso instancias mexicanas. Ahí en tu país, en el Congreso, fuiste también asesora para tipificar el feminicidio, en fin, y has escrito muchísimas cosas respecto a todo este tema y hoy con un trabajo muy importante dentro de esta exposición de la que vamos a hablar hoy. Muchísimas gracias y bienvenida. No, muchas gracias a ti y feliz de poder finalmente, ¿no?, hablar de esos 30 años en una fecha así importante. Muy importante, ¿no? Y que parece que quizá como que en medio de tanta cosa se ha quedado un tanto perdida. Pero déjame empezar contigo, mi querida Lorena. Cuéntanos así a grandes rasgos de qué va esta exposición. 30, son 30 años de, pusieron ustedes trans, feminicidio, porque abarcan todas las violencias, mujeres y mujeres transgénero también, y eso me parece que es muy, muy importante. Cuéntanos un poquito. Pues mira, en efecto, estos 30 años, o sea, en este momento, estas 3 décadas han pasado completamente desapercibidas, es decir, nadie ha reparado en hablar de que en efecto son 30 años y en hablar de qué ha pasado a lo largo de estos 30 años, ¿no? A lo largo de este tiempo hemos hablado de cómo las violencias han ido cambiando y ahora lo que me interesó y lo que llevó a plantear este proyecto en el Museo Memoria y Tolerancia, aquí en la Ciudad de México, fue pensar que a la par de que las violencias han cambiado y que en efecto hay estos 30 años que han pasado, porque hay un fenómeno como muy raro cuando se habla de las violencias, que es que siempre parecemos estar hablando como en un presente, y que yo creo que obedece a la emergencia, ¿no? Este presente que se extiende, ¿no? Y que sí, parece no tener pasado, parece como no estar ubicado en el tiempo, ¿no? Y a mí me parecía como muy importante reparar no solo en las violencias y en cómo de nuevo han cambiado, sino en las luchas que hemos emprendido en estos 30 años, ¿no? Lo que hemos hecho para buscar erradicar las violencias que, de acuerdo a un término de EMA, hemos nombrado transfeminicidas, ¿no? Porque bueno, el feminicidio está tipificado, digamos, está reconocido, y nosotros añadimos el trans justo para ampliar
esa categoría legal, ¿no? Y nos interesó además esta idea de construir una historia coral, ¿no? Una historia juntas, porque claro, las luchas que hemos emprendido, las hemos emprendido miles de personas desde todas las disciplinas posibles, desde todos los campos, con impactos que son desde los más pequeñitos, ¿no? Desde yo logré transformar mi salón de clases, ¿no? Como quizás docente, ¿no? Hasta, no sé, la instalación, por ejemplo, de la Fiscalía de Feminicidios aquí en la Ciudad de México, ¿no? Así es. Entonces nos importaba generar un espacio que pudiera recibir todas estas luchas de la mano, o digamos de la experiencia de quienes las han implementado, ¿no? No ser nosotras quienes contáramos la historia, sino invitar a otras y a otros a juntos contar la historia. Y que me parece muy interesante eso que tú dices, y ahora pues quisiera que nos ampliaras un poco esta categoría que haces con la idea de transfeminicidios, o sea, porque son violencias feminicidas y transfeminicidas también. ¿Cómo se amplía esta categoría y por qué decidieron justamente incluirla? Antes que nada tenemos que pensar que antes de nombrar feminicidio no se podía ni siquiera pensar en nombrar este tipo de violencia. Por la primera vez desde la frontera, desde el sur, desde México, se empieza a crear una palabra que no existía antes para nombrar crímenes con marca de género. Y quiero subrayar que esa es una verdadera revolución, porque este término se tipifica en otros países occidentales, entonces viene a normar también códigos de países que no son solo del sur. Empiezas a cambiar desde el sur también la mentalidad, la cultura, la política del norte. Para Lorena y para mí fundamental fue crear un espacio donde pudieran entrar todos los cuerpos. Entonces, pensar a la violencia contra los cuerpos de las mujeres y contra los cuerpos feminizados, porque en esos 30 años la violencia cambia en términos cuantitativos, pero también, y subrayo, sobre todo en términos cualitativos. Entonces, necesitamos también desafiar los términos que hemos creado con así tanta potencia política en los años 90. Y creo que lo estamos haciendo y creo también que lo estamos haciendo bien. Decías, Lorena, que las violencias se han ido transformando en estos 30 años. Y otra cosa que me parecía importante, esta idea de que pareciera que estamos en medio de lo que estamos viviendo, que es terrible, que es muy probable que las propias plataformas digitales contribuyan a esa expansión de la información, pero parece que estamos en un continuum, ¿no? O sea, un caso supera al otro y lo terrible es que no pasa gran cosa. Parece que estamos anclados pues justamente en un pasado presente en el que me parece que es terrible. ¿Cómo es que se han ido transformando y evolucionando, cambiando esas violencias? ¿De qué dependen? ¿De dónde podemos entenderlas? Digo, de entrada está esto que hemos hablado tantísimas veces, que tiene que ver con Juárez no como el lugar donde empiezan las violencias, sino el lugar en el que se empiezan a visibilizar, ¿no? Que eso, digamos, cambia por completo la forma en la que entendemos Juárez, ¿no? Y cambia además por completo también el lugar que le damos a quienes desde Juárez lucharon por visibilizar esas violencias, ¿no? En este continuo presente, donde parece que no pasa nada, ha pasado tantísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, los avances en términos legales son infinitos. O sea, en términos legislativos tenemos una legislación fabulosa, o sea, que no se puede implementar es toda otra historia, ¿no? Sí. La alerta de género, por ejemplo, la ley de acceso a las mujeres a una vida de violencia, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, o sea, en fin, tenemos muchísimas herramientas legales que hemos ido creando, pero el problema es que no logramos implementarlas, y no logramos implementarlas, yo creo que al final del día, porque hay una cultura de muerte y de violación para las mujeres que se ha instalado en este país. Y eso es, digamos, para mí un poco o sea, lo que tenemos que transformar, porque mientras transformemos todo sin realmente como tocar la cultura,
la cultura, de alguna manera, o sea, el sistema cis heteropatriarcal hace todo por mantenerse, ¿no? Y por continuar, y va encontrando maneras de sobrevivir, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, o sea, en estos momentos extraños en donde, por ejemplo, en efecto sí vemos una serie de avances, pero al mismo tiempo los feminismos se han convertido como en una moda, ¿no? Los discursos son mucho más, digamos, mucho más complejos y mucho más complicados, ¿no? Las violencias no son quizás como tan frontales como lo eran en otro momento, ¿no? Operan de maneras diferentes, ¿no? Y van respondiendo justo a cómo esas luchas han ido haciendo frente, ¿no? a estas violencias, ¿no? Entonces, yo creo que el panorama ha cambiado muchísimo en estos 30 años. No sé, Emma seguro tiene mucho que decir al respecto. No, ya ha cambiado, pero déjame agregar una cosa que me parece fundamental y es en lo que yo siempre insisto. O sea, pareciera que no hemos ganado esa batalla cultural, ¿no? En el sentido de que, como tú bien lo comentas, Lorena, tenemos un sistema legal increíble, está la Fiscalía en la Ciudad de México y esas unidades de género que, digo, todavía no se ven los frutos de esas unidades de género especializadas, como algunas que hay aquí en la Ciudad de México, pero vamos, cuando ves la cantidad de feminicidios y todo lo que ocurre y que básicamente está acotado a la casa, las familias, novios, en fin, de quienes cometen este tipo de feminicidios y transfeminicidios, es en donde digo, no hemos ganado esa batalla cultural y parece que desde ahí como que no se está haciendo gran cosa. ¿Qué piensas? Cuando entras en la exposición, una de las compañeras escribió en la exposición que también se puede escribir, ¿no? En las paredes. En una página, ¿verdad? Ahora me cuentan. Sí. En una página, sí, también en las paredes mismas de la exposición, una compañera escribió, hemos pagado y estamos pagando cara nuestra autonomía. ¿Qué significa eso? Que más somos independientes, más somos visibles, más somos productora de conocimientos, más somos artistas, periodistas, más somos incómodas. Y esta incomodidad provoca un choque, ¿no? Un choque en una cultura patriarcal, por un lado. Por el otro lado, quiero subrayar una cosa que me parece muy importante. En esos 30 años luchamos más, pero también el sistema se está volviendo siempre más perverso contra nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque hay una telaraña de poderes que actúa de forma dinámica, pero al mismo tiempo cómplice, donde no es solo la política, es una telaraña de poderes que implica política, economía, criminalidad organizada. Y esta nueva telaraña de poderes crea ciudades Juárez contemporáneas, que actúa de forma aún más violenta contra los cuerpos que históricamente fueron más vulnerables, los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados. Y no por casualidad, hoy en día, cuando hay un territorio que se quiere conquistar, vemos allá un cuerpo asesinado brutalmente de una mujer. Y no es solo para lanzar un mensaje, no somos solo botín de guerras, es que nuestros cuerpos son así importantes que sin nuestros cuerpos no se conquista un territorio. Muy importante eso que dices. Ahora, a pesar de todo lo que se ha avanzado, Lorena, y tú de alguna manera eres testigo, porque como lo dije al inicio del programa, pues comenzaste, ¿no? Que literalmente poniendo el cuerpo, trabajando desde el performance y haciendo muchísimas cosas. Seguramente ha habido una evolución que también está quizá cruzada por una parte política, económica, un modelo político o económico que de alguna manera ha hecho más grandes, eso que tú decías, las violencias contra las mujeres y viendo de una manera, pues, como un objeto más, como un consumo los cuerpos de las mujeres. ¿Hemos avanzado? ¿Hemos retrocedido? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hemos conquistado algunas cosas. Por ejemplo, algo que para mí es muy claro, por ejemplo, hemos conquistado el derecho a contar nuestras historias. Hace 10 años contar las violencias públicamente era impensable. Y eso es algo que, por ejemplo, piezas como El tendedero de Mónica Mayer,
y muchos otros esfuerzos, incluidos, por ejemplo, Evidencias, que es un proyecto mío, contribuyeron a poner sobre la mesa que las mujeres podíamos, y los cuerpos feminizados podíamos verbalizar, nombrar y señalar, ¿no? Y bueno, después vino movimientos como Mi Primer Acoso y el Me Too y demás, ¿no? Pero ese es algo que hemos conquistado. Hoy podemos hablar de las violencias que hemos vivido, de nuevo, algo que hace 10 años era imposible, ¿no? Hace 15 años ser un artista feminista era artísticamente incorrecto. Se nos increpaba y yo me acuerdo muchísimo a Mónica y a mí ¿y por qué insisten en hablar de eso? ¿No? Como si fuera una elección hablar de algo que en apariencia no parecía estarle afectando al resto de la población, claro. ¿No? Entonces uno elige pintar flores o hablar de feminicidios, ¿no? No, pues yo recuerdo ese performance tuyo, desnuda, marcándote el cuerpo, pues era una cosa totalmente frontal y como tú dices, en ese momento era totalmente políticamente incorrecto y además, pues así como se tomaba como una agresión, ¿no? Fue tremendo. Entonces yo creo que nuestra insistencia, por ejemplo, desde el arte, sí que ha tenido, digamos, consecuencias, ¿no? Y efectos, algunos positivos y algunos negativos. O sea, también es verdad que, por ejemplo, buena parte de lo que se presenta hoy, o sea, yo aplaudo que los feminismos se expandan y que vayan contaminando y que vayan como llenando espacios, ¿no? Pero también es verdad que mucho de lo que se presenta, por ejemplo, en ciertas esferas del arte es un feminismo superficial, pasteurizado, que es solo enunciativo, ¿no? Y que realmente no entraña como una transformación profunda, ¿no? Entonces creo que hay ganancias y también hay situaciones complejas, ¿no? Que vienen con esos territorios ganados, pero como decía Emma, yo creo que también la batalla de vuelta a los territorios que hemos ganado, a lo que hemos ganado, es brutal. O sea, esto que... Y también se ha conquistado la calle de alguna manera, ¿no? Pues de alguna manera sí, pero no. Esto que ahora llaman algunas el rearme patriarcal, porque es un rearme, no es lo mismo, y eso también es importante notarlo, ¿no? No es la misma violencia que estábamos viviendo antes. El patriarcado se está rearmando para hacerle frente a todo lo que nosotras y nosotros hemos hecho en este tiempo. Sí. Y eso implica una batalla enteramente distinta. Y ahí sí creo que es muy útil tener una mirada pues histórica y entender eso, que estamos en un momento diferente, ¿no? Y que hace falta también generar herramientas distintas, ¿no? Para responder a estas violencias que buscan cosas nuevas a las violencias anteriores. Entonces no es que las violencias anteriores hayan desaparecido, pero estas se suman a las que ya estábamos, digamos, contra las cuales ya estábamos luchando, ¿no? Muy complejo. Entonces es muy complejo y es muy complejo como deshebrarlo y mirar y poder entender qué viene de dónde, ¿no? Emma, en el caso de la investigación que tú hiciste, que además es un trabajo de archivo muy importante, ¿qué subrayas en la exposición con estos archivos y cómo se va dando este engranaje histórico? Mira, hemos pensado el archivo como un dispositivo político para recuperar herramientas de lucha, pero no solo, ¿no? También para gritar que nunca estuvimos calladas, que eso es fruto de una lucha larguísima. Por ejemplo, todo el mundo piensa, ok, es en el 93 que empiezan a visibilizarse los feminicidios, las luchas en Juárez. Es que no. Excavando en los archivos descubrimos que las feministas, investigadoras, periodistas, empezaron a investigar Juárez desde los años 70. O sea, desde los 70 empezaron a escribir, cuidado, porque si no se hace absolutamente nada a partir de las violencias laborales que las mujeres sufren en las fábricas, en las maquilas, la situación irá empeorando y jugará a un efecto dominó para la pérdida de derechos por todos los tipos de cuerpos. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente, aquellas investigadoras tenían razón, ¿no? El problema es que sus investigaciones fueron silenciadas, invisibilizadas, no escuchadas. Y este juego de invisibilización, cancelación, es el mismo juego que tenemos en contra aún hoy en día. ¿Por qué? Porque ponemos
en absoluta luz, ¿no? Sacamos a la luz cuáles son los defectos de una sociedad fuertemente desigual, asimétrica de poderes, ¿no? Ponemos a la luz lo que un Estado no quiere ver. Por eso somos así incómodas, porque hacemos ver que ese Estado en realidad es un Estado patriarcal y machista, que tiene que cambiar, que tiene que enfrentarse a sí mismo. Y creo que esa incomodidad, por un lado, es nuestra fuerza y por el otro lado nos desafía a ir aún más adelante. Hemos trazado una línea desde el 1993 al 2023 y las compañeras de Juárez, ¿sabes qué dicen? Dicen que les cortan las cruces en Juárez hoy en día. Visto que, sí, claro, porque hemos descubierto con Lorena, por ejemplo, yo vuelvo a Juárez una vez al año, desde muchos años, ¿no? Y vuelvo en el 2022 y pregunto a mis compañeras, ¿y dónde están las cruces? Las cruces rosas, ¿no? Sí. Porque son un emblema de la lucha y de la en todo el tragedia. mundo, que parte desde México. Y me dicen, es que no, le cortaron y nosotras estamos ahora buscando dónde le pusieron. El ayuntamiento de la ciudad le corta las cruces y ellas, ¿qué han hecho este año? Le reconstruyeron, no de madera, de metal, y las volvieron a sembrar más fuertes y mucho más visibles respecto a antes. Y ese juego lo hacemos, creo, todas en nuestra vida cotidiana. Impresionante, no sabía lo del tema de las cruces. Lorena, en este recorrido hay una invitación, una activación, las que tú has trabajado durante mucho tiempo. ¿Cuál es la idea? O sea, activar que la conversación, la denuncia, ¿cómo está esto? Platícanos un poco y cómo las mujeres y los hombres también, quienes quieran acceder a esta exposición, pueden participar de esta activación que han convocado. Pues hay, digamos, hay dos etapas, ¿no? en el proyecto. En un primer momento lo que hicimos, como decía Emma, fue trazar una línea del tiempo. Es una línea del tiempo constelación, porque también buena parte de la historia de las luchas feministas no es lineal y no es cronológica, y hay eventos que, no sé, se relacionan con muchos años de diferencia y nos importaba poderlos relacionar. Entonces, el proyecto en sí es un cuarto con esta línea del tiempo en donde tú puedes ir como marcando lo que sucedió en un año y quizás unir lo que pasó en 2005 con lo que pasó en 1998, ¿no? Por ejemplo. Y en este espacio, Emma hizo una selección de eventos guía. No son los eventos claves, sino eventos guía que pudieran funcionar como quizás un camino, mostrar un camino para quienes quisieran participar después, ¿no? Lo que hicimos fue invitar a activistas feministas de la ciudad a que vinieran a escribir lo que ellas y ellas mismas han hecho en estos 30 años u otras personas, ¿no? Sobre la línea del tiempo. Entonces, con plumones, digamos, está como la parte que nosotras pusimos, que fue la base, y después está lo que vinieron las colegas a escribir, ¿no? En plumón, ¿no? Esa es como la primera invitación y esa es la pieza que se puede observar en este momento en el Museo Memoria y Tolerancia. La parte de afuera de este cuarto tiene, digamos, como un contexto digamos, que habla de Juárez, justo de esta investigación que Emma hizo encontrando que las feministas hablan de Juárez desde los 70 y demás. Y después está esta segunda invitación en línea para que quienes quieran puedan enviar también, enlistar, compartir las acciones que ellas o ellos han hecho a lo largo de estos 30 años para erradicar las violencias transfeminicidas, ¿no? Entonces esa es la segunda parte, digamos, de la activación, participación. De acuerdo. Finalmente, Emma, y para cerrar, ¿qué mensaje, qué invitación haces abiertamente a quienes nos están viendo para asistir y reflexionar sobre estos 30 años? Que entran adentro, que nuestras luchas están en constante riesgo de pérdida y por eso tenemos siempre que ver a fondo y cuidar como han hecho las mujeres de Ciudad de Juárez con las cruces y sembrar siempre más fuerte lo que hacemos cada año.
¿no? Para politizar también los temas, porque como decía Lorena antes, es muy fácil, ¿no? Trivializarlo, ¿no? Despolitizarlo, y no, estamos aquí para seguir siendo incómodas. Me gusta mucho esa frase. Bueno, pues nos quedamos con ello. Quiero agradecerles, para mí es un privilegio que estén aquí y bueno, pues invitar al público, está en el Museo Memoria y Tolerancia. ¿Hasta cuándo? En principio habíamos quedado que eran los 16 días de activismo relacionados con el Día para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, pero parece que ahora se va a extender un poco, aunque no tenemos la confirmación, así que... ¿Por lo menos diciembre o...? Sí, yo creo que por lo menos diciembre. De acuerdo, pues bueno, muchas gracias de nuevo. Muchísimas mi querida gracias, Lorena, Jacaranda. mi querida Emma, gracias Muchas por estar gracias. aquí con nosotras y bueno, pues vamos a estar pendiente de lo que sigue y gracias a todas, todos por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves y recuerden que el programa se queda ahora mismo en la cuenta de Twitter de Noticias 22 o N22 Digital y en unos minutos más también la encuentran en YouTube, también por Facebook. Así es que nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.